Bueno, y a esta hora quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Gracias por acompañarnos, ministra. Buenos días, Liz. Muchas gracias a usted. Bueno, quiero con usted tratar algunos temas de coyuntura nacional y el más reciente tiene que ver con la detención del padre del asambleísta Gabriel Rivadeneira en un operativo ejecutado por la Policía Nacional, pero tras una investigación de Fiscalía. Y quiero preguntarle ese tema, aunque usted me dirá que bueno, que precisamente es una investigación de Fiscalía, pero ¿cuándo la policía quizás conoció de la coordinación de dicho operativo? Porque se comienza pues o llama la atención que se haya dado justamente esta detención un día después de que varios asambleístas, entre esos Gabriel Rivadeneira, partieran a México. Sí, nuevamente muchas gracias, buenos días. Coincido con usted en esta observación de que los tiempos no fueron los más oportunos. El momento en el que se hace un allanamiento no lo define ni la policía, menos todavía el ministerio, ni tampoco siquiera la Fiscalía General, sino el fiscal o la fiscal a cargo de cada caso. Esta, como usted bien lo ha dicho, es una investigación que llevaba más o menos 10 meses. Desde hace 10 meses, esta junto con otras varias denuncias fueron entregadas a la Fiscalía General del Estado desde la Secretaría Anticorrupción, y en realidad a nosotros también nos sorprendió el momento en el que la Fiscalía o la fiscal del caso decidió llevar adelante estas detenciones, pero la justicia lo habrá resuelto de alguna manera por algún motivo. Probablemente le pareció que ese era el momento para hacerlo, tal vez tenía alguna preocupación sobre la presencia de los involucrados, pero hay que dejar que esa investigación la lleve adelante la justicia, precisamente para evitar que quienes están siendo investigados, en lugar de responder por los motivos de sus investigaciones, lo que traten es de hacerlo ver como un asunto político. De lo que yo conozco es una investigación que se deriva del análisis financiero de empresas vinculadas a algunas refinerías. Eso lleva a encontrar ciertos nombres, luego sobre esos nombres se analiza sus bienes, el tipo de transferencias que tienen, y evidentemente será la justicia la que tenga la última palabra. Y como ustedes han visto, digo ustedes los medios de comunicación, ustedes los ciudadanos, hay decisiones de la justicia con las que el gobierno podría coincidir. Hay muchas decisiones de la justicia con las que el gobierno puede no coincidir. Y no me refiero solamente a temas que tienen implicaciones políticas, me refiero a temas que tienen que ver con seguridad, por ejemplo, con temas que tienen que ver con la Policía Nacional. Y todo el tiempo tenemos decisiones de la justicia que nos llaman la atención. Cuando hay las vías necesarias para decirlo, lo decimos. Y en casos de liberación a bandas organizadas, en casos que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad, yo misma he firmado quejas contra los jueces. En los temas políticos hemos sido mucho más cautelosos para evitar que el tema de fondo, que es las investigaciones de corrupción, se distraiga con pretextos relacionados a asuntos de interés político o de motivación política, las cuales este gobierno no tiene para la justicia. En la justicia hay poderes independientes, tenemos una opinión sobre cómo actúan, por supuesto, pero nosotros no somos los que decidimos ni tampoco influimos. Respetamos, comentamos si es que nos parece que algo no es lo apropiado, pero lo hacemos de manera respetuosa. Se lo preguntaba porque desde México ya comienzan a circular un video donde se habla de una persecución política por parte de este gobierno, por eso quería conocer también su opinión respecto a ese tema. De acuerdo, y le agradezco la pregunta por eso, porque es importante separar lo que hace el gobierno de lo que hace la Administración de Justicia. Por supuesto que para el gobierno es clave que las investigaciones sigan su curso y que además sean lo más rápidas posible. Esta investigación, junto con otras, tiene más de 10 meses. También hace parte de nuestras preocupaciones esos tiempos, pero repito, la justicia sabrá cómo los toma, por qué los toma, y también tendrá que decirle al país el motivo o de los tiempos o de las decisiones, y luego sostener los casos. Eso también hay que decirlo. Luego es la Fiscalía la que sostiene los casos, los jueces los que deciden los casos. Así funciona un Estado de Derecho. Lo que también es claro es que muchas veces a los dirigentes del gobierno anterior, la diferencia entre jueces y gobierno, la diferencia entre ministros y fiscales, no la tienen clara porque para ellos era lo mismo, y durante mucho tiempo lo trataron como si fuera lo mismo y pretendieron manejarlo como si desde el gobierno se pudiera también manejar la justicia. Lamentablemente algunos casos, con el paso del tiempo, incluso ya con decisiones judiciales, nos demuestran que así se manejaba. Este gobierno no lo hace, Liz. Ahora, ministra, no puedo dejar de preguntarle también sobre esto, si bien ustedes han dicho que la decisión que tomó el gobierno de darle facilidades para que estos 4 asambleístas partan a México se da en una respuesta de respeto a la democracia.
¿no estaría México incurriendo en un error considerando que contra ellos no pesaba ningún proceso, que no había ningún tipo de persecución? Y lo resalto porque la Convención Americana de Derechos Humanos considera que el asilo político debe ser concedido a personas que están bajo esa condición de quizás perseguidos políticos o por algún delito o alguna situación conexa, más bien. Y no era la situación en este caso. Bueno, México ha tenido siempre una política de dar la bienvenida a personas que se la solicitan o de conceder el asilo a personas que se la solicitan. Sobre este caso en concreto y sobre estos últimos meses, creo que también México ha escogido una política de protección a una serie de líderes políticos de la región. Quiero ponerlo en ese contexto y respecto de si es una decisión apropiada o no, al tratarse de un país soberano y yo ser ministra de otro gobierno, de otro país, tengo que ser lo más respetuosa de eso y cualquier pronunciamiento sobre otro país lo tiene que hacer el canciller o el presidente, son las dos personas que conducen las relaciones internacionales. A lo que yo sí me puedo referir es a los temas locales. Un grupo de ciudadanos pidieron asilo en la Embajada de México después de que les falló el golpe de Estado que estaban planificando en el Ecuador. Ojalá un día la justicia lo haga, que lo haga con celeridad, que le muestre al país las pruebas, pero creo que quienes estamos aquí, quienes vivimos en el Ecuador, nos podemos dar cuenta y tenemos la memoria suficiente para saber que en octubre, si bien hubo una parte de la protesta que tenía que ver con un descontento social, con una reacción social, otra parte de la protesta fue violencia organizada, preparada, escudos mandados a hacer, gente entrenada que tenía por objeto no solamente poner en duda la legitimidad del gobierno, debilitar el gobierno, probablemente cambiar el gobierno, sino también cambiar otros elementos del Estado, otras autoridades del Estado, porque precisamente estaba en juego la impunidad, una cantidad de juicios penales, una cantidad de investigaciones penales que tienen que seguir su curso. Un grupo de personas asociadas con ese intento, con esa tentativa, fueron a la Embajada de México y México toma decisiones soberanas, los considera, ¿no es cierto?, como sujetos que pueden ser susceptibles para concederles un asilo. El gobierno del Ecuador seguirá siendo respetuoso de los temas de derechos humanos, de los tratados internacionales, a pesar de que quienes hoy los invocan en su nombre dijeron de todo para desconocerlos, hicieron campañas para denostar de esas herramientas. Pero lo más importante si queremos salir de esa época, de esos episodios, lo más importante si queremos transitar de un gobierno autoritario a un gobierno democrático es no comportarnos como ellos. De lo contrario, el país no va a salir de un círculo vicioso de intromisión de poderes, de concentración de poder, de utilización política de la justicia, de manipulación, no va a salir de ahí. Para salir de ese círculo vicioso, la primera tarea que tenemos todos como políticos, como dirigentes y también como ciudadanos es no repetir esas prácticas que tanto nos molestaron, a pesar de las críticas que nosotros tenemos sobre la impunidad que esto provoca. Doctora, pero sin que haya una intromisión, ¿no les preocupa que la justicia quede con un saldo pendiente, ya que el tiempo que se toma la justicia puede ser en investigar, puede ser precisamente el tiempo para que quienes fueron responsables ya abandonen el país y no estén aquí y no respondan después ante esa misma justicia? Así es, claro que nos preocupa, claro que lo decimos. Nosotros en lo que tiene que ver con las tareas del gobierno nacional aportamos con pruebas, aportamos con lo que nos requiera la justicia y la justicia tiene un deber que no es con el gobierno, es con el país y tiene la obligación de dar respuestas con celeridad. También hay que decir algo en justicia. En este momento, en el Ecuador se encuentran privados de libertad, ya sea con sentencia definitiva, condenatoria de última instancia o todavía esperando apelaciones, pero se encuentran privados de libertad 16 ex altos cargos del gobierno anterior, incluido un ex vicepresidente de la República. Y se encuentran investigados y fuera del país, en algunos casos prófugos porque huyeron, en otros casos no se presentaron, viajaron antes de que la justicia actúe. Otros 22 ex altos cargos. Frente a los escándalos de corrupción y frente a los casos de corrupción, yo sé que nos parece poco, a nosotros también nos parece poco, también nos frustran algunos de esos tiempos, pero hay que seguir el debido proceso y no hay que desconocer el camino que se ha transitado, en dónde estábamos y en dónde estábamos, y en dónde estamos hoy. Creo que hoy la justicia, aunque no sean todos los casos que queremos, aunque no sean todos los escándalos que se ven en el día a día, pero hoy la justicia sí le ha mandado un mensaje al país.
no son solamente los peces chicos, son también los peces grandes, son también los peces gordos si es que han cometido actos ilegales. Esa es la línea que debemos seguir para la recuperación democrática de la que yo le hablaba hace un momento, y el gobierno siempre trata de mantener este equilibrio. La lucha contra la corrupción es clave para nosotros, pero respetar la justicia, respetar la independencia de poderes también es parte del legado que el presidente Moreno quiere construir en el país a propósito de un nuevo momento democrático. Así que siempre estamos en ese equilibrio, y no lo dude que muchas de esas decisiones también nos frustran, que muchas de esas decisiones también nos hacen llamar la atención, nos llaman la atención sobre el mensaje de impunidad que se pueden dar a través de estas actuaciones o de estas omisiones, pero cada uno tiene que hacer su parte, nosotros seguiremos haciendo la nuestra. Ahora, ministra, si bien este es un tema también que le compete a la Cancillería, usted como parte del gobierno quería preguntarle si es que hay novedades o noticias sobre ese beneplácito que debe dar Estados Unidos para designar al nuevo embajador, y quizás quién sería el reemplazo del señor Carrión. No conozco ninguna novedad sobre la concesión o la respuesta frente a esta solicitud que ha hecho la Cancillería. Esperamos que se dé en los próximos días. Afortunadamente, y por la decisión del gobierno del presidente Moreno, la relación con los Estados Unidos, que es un importante socio hemisférico, un importante socio comercial, es una relación muy buena, así que esperamos que los cambios se produzcan en los próximos días. ¿Y ya habría el nombre del posible reemplazo para el señor Carrión en la Embajada de Estados Unidos? Así es, y se anunciará cuando tengamos la respuesta del beneplácito. Ahora, ya que hablamos de Estados Unidos, preguntarle cómo va también el hecho de que se concreten aquel apoyo del que se habló en algunas instancias para acá, para nuestro país, proveniente de Estados Unidos. Hablaba que íbamos a recibir ese apoyo, por ejemplo, para la lucha contra el narcotráfico acá en el Ecuador. ¿Cómo se han ido concretando esto que se dijo de palabra y ya que ahora se ponga en práctica, ¿no? Estamos trabajando no solamente con los Estados Unidos y no solamente en la lucha contra las drogas. Estamos desplegando un trabajo muy importante en cooperación internacional en los temas contra el crimen organizado, contra el delito transnacional. Yo creo que hemos avanzado mucho en ese sentido. Por un lado, para no hablar solamente de policía, tenemos que reconocer que la UAFE, la unidad que hace análisis financiero, ha cumplido ya una serie de requisitos que nos ponen otra vez en el circuito internacional para poder compartir información y para poder requerir información financiera, que es fundamental para trabajar en estos temas. En materia de cooperación en policía, por ejemplo, hemos trabajado en lo que tiene que ver con el intercambio, sobre todo de bases de datos, el intercambio de información, pero no es solamente lucha contra las drogas. Esto hace parte importante de una agenda compartida, que no es solamente interés de los Estados Unidos, sino también interés del Ecuador. Pero hay temas que se discuten menos. Por ejemplo, tenemos en este momento en vigencia un tratado para intercambiar información que nos enciende alertas sobre personas que han cometido delitos y que pueden estar relacionados con turismo sexual, con abuso de menores, con violación, con delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Hemos realizado extradiciones. Por primera vez, hace pocos días, hace pocas semanas, entregamos una persona a Estados Unidos detenida aquí, buscada por delitos sexuales contra menores. Este tipo de cooperación es fundamental. En materia de lucha contra el narcotráfico, probablemente lo más discutido o lo más publicado ha sido la cooperación con un radar, un avión radar, que nos ayuda a supervisar el espacio marítimo, las costas del Ecuador, sobre todo las costas del Ecuador, pero en general varios países en esta zona son lugares claves para utilizar las rutas marítimas y llevar droga a Estados Unidos. Hace unos pocos días, a través precisamente de cooperación, no con el uso de esta herramienta, de este radar, sino de cooperación, se logró incautar en aguas internacionales, me parece, pero cerca de las costas mexicanas, casi 1 tonelada de cocaína en una lancha. Los 3 detenidos son ecuatorianos. Así que la cooperación con los otros países es clave. El crimen coopera, el crimen funciona fuera de las fronteras de los países, así que los estados tienen que hacer lo propio y estamos trabajando muy bien en eso. Y se le preguntaba, ministra, porque a diario hablamos de temas como incautación de drogas o hablamos de crímenes debido a disputas por territorios de microtráfico de drogas.
Y al mismo tiempo, si bien la policía realiza su trabajo, vemos la detención o el hecho de poder desbaratar estas bandas que trabajan bien articuladas, también llama la atención de que a diario es un tema recurrente que está puesto en las noticias sobre la detención, el asesinato, el robo con violencia extrema, la astucia con la que actúan los delincuentes, y en todo esto se incauta o droga o también armas. Y ahí nos llama la atención porque hay una prohibición de portar arma. Entonces el ciudadano se pregunta qué tan fácil les resulta a ellos conseguir un arma y dispararla, pues no, porque ni siquiera lo dudan. Entonces, ¿cómo vamos en ese sentido, ministra? ¿Qué dicen las cifras? Lo que usted dice es clave. Nosotros trabajamos no solamente en incautar armas, en controles que tiene que ver la policía, en controles regulares. En este tipo de controles también participan Fuerzas Armadas porque tiene la competencia del control de armas, sino que también se decomisan muchas armas que están relacionadas al cometimiento de delitos y al cometimiento de crímenes. Estamos trabajando. El día de ayer tuvimos un taller de día completo con la cúpula de la policía, con el mando de la policía. Y uno de los temas que trabajamos es las investigaciones precisamente para encontrar los orígenes, no solamente para incautar el arma en el momento en el que se comete un ilícito, sino para poder apresar, para poder detener, para poder investigar a quienes traen las armas para venderlas o a quienes las fabrican. Este año hemos hecho algunos operativos para lugares de fabricación artesanal, puede decirse, de armas. Han funcionado, lo hemos trabajado bien, pero efectivamente cada año miles de armas son sacadas de las calles y luego son destruidas. Ese es el proceso completo. Nosotros, tanto en armas como en estupefacientes, estamos trabajando también para ponernos al día y evitar tener bodegas llenas de estupefacientes, bodegas llenas de armas, de los bienes que son resultado de los ilícitos, porque este se convierte en un problema no solamente de integridad para la policía, sino inclusive de espacio, de almacenamiento. Así que en eso también estamos trabajando, en estupefacientes y en armas, ponernos al día. Conforme es posible entregarlas para su destrucción, lo estamos haciendo. Ministra, ¿han podido tener ya quizás una evaluación preliminar de cómo va dando resultados el plan Más Seguridad acá en la ciudad de Guayaquil, una vez que decidieron retomarlo de manera conjunta el gobierno con el municipio de esta ciudad? Sí, y esta próxima semana en Guayaquil lo vamos a evaluar. Yo converso permanentemente también con la alcaldesa, con el jefe de zona, a propósito de los cambios en el mando de la policía. Esta semana vamos a estar en Guayaquil para revisar esta y otras estrategias de seguridad que se desarrollan en la zona. Guayaquil para nosotros es un lugar clave y precisamente por la cantidad de comercio, de industrias, de movimiento, de migración, de visitantes nacionales y extranjeros, se convierte a nuestro pesar en una plaza atractiva también para quienes cometen delitos. Así que estamos trabajando en fortalecer la seguridad ahí. El plan funciona bien, está implementándose apenas, tenemos algunas cosas que mejorar. Entiendo que el Consejo de la Judicatura también, a raíz de todas estas conversaciones, instalará un nuevo juzgado de flagrancia, una nueva unidad de flagrancia, y eso también nos va a ayudar a que los resultados en materia de seguridad, las aprehensiones, las detenciones, puedan tramitarse ante la justicia de manera más rápida. Esto, si bien no es policía, no es municipio, pero es precisamente esta visión integral que pedíamos al inaugurar el plan. No solamente es el tema de la policía y del municipio, sino también de la justicia. Es importante si se concreta ya en las próximas semanas una nueva unidad de flagrancia que confiamos va a ser un gran aporte que desde la justicia se haga al tema de seguridad en Guayaquil. Bueno, esperamos que comiencen a dar los resultados positivos una vez que se reactivó este plan. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ministra. Muchas gracias a usted. Una buena semana. Igual para usted, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar del corte nos acompañará el vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, así que siga en nuestra compañía.